Existe una madera indestructible que la industria borró del mapa. Una de esas plantas medicinales olvidadas que produce la madera más dura de América, capaz de destrozar una motosierra en un solo corte. Pueblos nativos caminaban cientos de kilómetros solo por un fragmento de este árbol. Con él levantaron cercas vivas naturales que llevan más de un siglo en pie sin químicos, sin tratamiento, sin nada. Hoy vas a descubrir por qué este árbol, que te revelaré al final de la parte 1, fue perseguido y arrancado por una industria multimillonaria. Si quieres conocer los remedios naturales de este árbol y cómo puedes identificarlo para aprovecharlo hoy, quédate hasta el final porque te lo cuento todo en la parte 4. ¿Y si te dijera que probablemente has pasado junto a él toda tu vida sin saber lo que tenías delante? Parte 1. El expediente que nadie debía abrir. En algún lugar del centro de Estados Unidos hay postes de madera clavados directamente en la tierra desde hace más de 100 años. No llevan barniz, no llevan tratamiento químico, no llevan absolutamente nada que los proteja. Y siguen ahí, firmes, como si el tiempo no existiera. Cualquier ingeniero forestal te dirá que eso es imposible. La madera sin tratar en contacto con el suelo debería descomponerse en 5, tal vez 10 años. Pero estos postes llevan generaciones desafiando esa regla. Y lo que casi nadie sabe es que la historia detrás de esa madera es mucho más oscura de lo que parece. Porque alguien se encargó de que olvidaras que existía. Todo comienza en marzo de 1804, en la ciudad de San Luis, y en el borde del territorio más grande jamás adquirido por Estados Unidos, un joven oficial llamado Meriwether Lewis prepara la expedición que definirá su vida. Pero antes de lanzarse hacia lo desconocido, hace algo extraño. Envuelve un puñado de semillas y esquejes en tela húmeda, los empaqueta con cuidado y los envía directamente al presidente Thomas Jefferson. No eran semillas cualquiera. Procedían del jardín de un comerciante francés llamado Pierre Chouteau, un hombre que había vivido años entre la nación Osage y que obtuvo esas muestras de un guerrero que le habló de unos árboles extraordinarios que crecían a cientos de kilómetros al oeste, en las tierras bajas del Valle del Río Rojo, árboles que su pueblo protegía como si fueran un tesoro militar. En su carta, Lewis le explica a Jefferson algo revelador. Escribe que los miembros de la nación Osage estiman tanto la madera de este árbol para fabricar sus arcos que viajan cientos de kilómetros solo para encontrarlo. Jefferson planta los esquejes en su finca de Monticello. La mayoría no sobrevive, pero la información sí. Y esa información, esa semilla de conocimiento, acabaría cambiando la historia de un continente entero. Los franceses ya le habían dado nombre a ese árbol. Lo llamaban Bois d'Arc, que significa madera del arco. Los colonos americanos deformaron la pronunciación hasta convertirla en algo más simple, Bodarc. Los científicos lo clasificarían más tarde con un nombre latino. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Y es un detalle que tiene que ver con lo pequeño que era el mundo de este árbol antes de que el ser humano interviniera. El territorio natural de esta especie era absurdamente reducido. Apenas un fragmento de tierra que abarcaba partes del este de Texas, el sureste de Oklahoma y el suroeste de Arkansas. Una de las distribuciones más restringidas de cualquier árbol importante del continente. Estamos hablando de una franja de terreno ribereño que podrías recorrer en unas pocas jornadas a caballo. Y sin embargo, su madera se comerciaba a lo largo de redes indígenas que cruzaban todas las grandes llanuras, desde los bosques del este hasta las estribaciones de las rocosas. Un árbol confinado a una franja de terreno se convirtió, por puro deseo humano, en uno de los materiales más codiciados de la América precolonial. No era un recurso menor, no era una curiosidad botánica, era infraestructura estratégica, era poder. La nación Osage controlaba el territorio donde crecían las arboledas que todos los arqueros de las llanuras necesitaban, y controlaban el acceso con una precisión que cualquier corporación moderna envidiaría. Un solo arco tallado de esta madera se intercambiaba por un caballo y una manta en el comercio de las llanuras. Detente un momento y piensa en lo que eso significa. En una cultura donde los caballos representaban riqueza, movilidad y poder militar, una sola pieza de madera tallada valía lo mismo que un animal vivo. Tribus situadas a cientos de kilómetros de distancia comerciaban intensamente para conseguir varas en bruto de este material. Los Comanche usaban arcos hechos con él. También naciones desde los bosques de Ohio hasta las estribaciones de las montañas rocosas. La madera era tan flexible como para doblarse sin romperse bajo la tensión del arco, y tan densa como para devolver la energía con una fuerza capaz de atravesar limpiamente la caja torácica de un bisonte. Un arco tallado de esta especie rivalizaba con el legendario arco largo inglés, el mismo que decidió batallas medievales.
excepto que este crecía en Norteamérica, y los pueblos que gestionaban sus arboledas comprendían su valor con una claridad absoluta. Si te gustan estos secretos de la naturaleza, dale like al video y suscríbete a Naturaleza Oculta. Ese árbol, esa madera que un imperio comerciaba como si fuera oro, es el naranjo de los Osage. Su nombre científico es Maclura pomifera. Tal vez nunca hayas oído hablar de él con ese nombre, pero casi seguro has visto su fruto. Cada otoño, desde Texas hasta los Grandes Lagos, te aparecen en las cunetas y bajo los árboles unas esferas verde brillante del tamaño de una pelota de softball, cubiertas de surcos y protuberancias que recuerdan a la superficie de un cerebro. Algunos las llaman manzanas de seto, otros manzanas de caballo. Lo que nadie te contó es que esa fruta inocente que los niños se lanzan unos a otros en octubre esconde la semilla de la madera más resistente de todo el continente norteamericano. Los Osage no solo la usaban para arcos, la empleaban para mazas de guerra, mangos de herramientas, soportes de sus viviendas. Y comprendieron algo más: los compuestos del fruto repelían insectos. Entendían este árbol como un sistema completo, no como una simple fuente de madera. Y lo que los laboratorios descubrieron sobre esta especie décadas después desafía todo lo que creemos saber sobre los materiales naturales. Eso es exactamente lo que te voy a contar en la parte 2. Parte 2. Los números que no deberían existir. En 1910, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos inauguró un centro de investigación en el campus de la Universidad de Wisconsin, en Madison. Lo llamaron el Laboratorio de Productos Forestales. Era la primera y única instalación federal dedicada exclusivamente a analizar madera. Su misión era directa: someter cada especie comercial a pruebas rigurosas y documentar con exactitud lo que cada una podía hacer: dureza, resistencia, flexibilidad, capacidad para soportar la putrefacción, producción de calor. Los datos se recopilarían en lo que acabó siendo el Manual de la Madera, la referencia definitiva publicada por primera vez en 1935 y actualizada durante casi un siglo. Entre las decenas de especies que analizaron estaba el naranjo de los Osage, y lo que midieron no debería haber sido posible para un solo árbol. Cada prueba que le aplicaron devolvió cifras que parecían errores de laboratorio. Pero no lo eran. El primer hallazgo fue la durabilidad. Los investigadores tomaron postes de naranjo de los Osage sin ningún tratamiento y los clavaron directamente en el suelo. Es la prueba más brutal a la que puedes someter cualquier material de construcción. El contacto permanente con la tierra significa humedad constante, ataque fúngico, presión de insectos y ciclos implacables de congelación y deshielo. Un poste de pino sin tratar no aguanta más de 3 a 5 años en esas condiciones. El roble blanco, el estándar americano de madera dura resistente, dura entre 10 y 15 años. La madera tratada a presión, esa que ves en los almacenes de bricolaje, inyectada con conservantes químicos bajo fuerza industrial, está clasificada para resistir entre 15 y 20 años en contacto con el suelo. No, esos son los mejores números que la tecnología moderna podía ofrecer. Pero entonces llegaron los resultados del naranjo de los Osage y cambiaron las reglas del juego. Los postes no se pudrieron. Después de 25 años, los investigadores apenas encontraron deterioro medible. Decidieron dejarlos en el suelo. Después de 50 años, seguían en pie, y sin signos significativos de descomposición. Observaciones de campo a lo largo de las grandes llanuras documentaron postes de esquina de esta madera que llevaban 75, 90 y en algunos casos extraordinarios del suroeste de Iowa, más de 100 años enterrados directamente en tierra desnuda. Sin tratamiento, sin conservante, sin recubrimiento. Solo la madera desnuda enfrentándose al suelo, a la lluvia, al hielo, a los hongos, a las termitas y ganándoles a todos. El segundo hallazgo fue la dureza, y aquí es donde los números empiezan a parecer ciencia ficción. La prueba Janka es el estándar internacional. Mide cuánta fuerza se necesita para incrustar una bola de acero hasta la mitad en una pieza de madera. El roble blanco registra aproximadamente 1.360 libras de fuerza. El nogal americano, considerada la madera dura más resistente de uso común en Estados Unidos, alcanza 1.820 libras. Cuando el laboratorio probó el naranjo de los Osage, el número que devolvió el instrumento fue de aproximadamente 2.620 libras de fuerza. No era una mejora incremental, no era un paso adelante. Era una categoría completamente distinta de material, 2 veces y media más duro que el roble blanco.
Los leñadores y aserradores llevan generaciones advirtiendo que esta madera destroza las cadenas de motosierra más rápido que cualquier otra especie doméstica. Algunos se niegan directamente a cortarla sin equipamiento con punta de carburo, una madera que castiga al acero. Y entonces llegó el tercer hallazgo, y este es el que deja sin palabras a cualquiera que trabaje con madera. Cuando midieron la producción térmica de todas las principales especies de leña de Norteamérica, el naranjo de los Osage arrojó aproximadamente 32,9 millones de BTU por cuerda, la cifra más alta de cualquier árbol del continente. Para que tengas una referencia, el roble rojo, una leña estándar perfectamente respetable que millones de hogares usan cada invierno, produce alrededor de 24 millones. La diferencia no es marginal, es abismal. Los viejos granjeros del medio oeste americano advertían que el naranjo de los Osage podía agrietar una estufa de hierro fundido si no tenías cuidado. Su densidad energética se aproxima a la del carbón mineral de antracita. Leña con alma de carbón. Un solo árbol, sin riego, sin fertilizantes, sin pesticidas, produciendo madera que supera a la madera tratada industrialmente por un factor de 5 en durabilidad, que arde más caliente que cualquier otra especie del continente y que destruye herramientas de corte diseñadas para talar bosques enteros. Si este material se sintetizara hoy en un laboratorio, lo llamarían el descubrimiento de la década. Sería portada de todas las revistas científicas. Pero no fue un descubrimiento lo que le esperaba a este árbol. Fue todo lo contrario. Un material así de extraordinario no desaparece en silencio de una civilización. Hay que empujarlo fuera. Hay que legislar contra él. Hay que convencer a millones de personas de que ya no lo necesitan. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Lo que le hicieron a este árbol a partir de 1874 es uno de los borrados industriales más calculados de la historia americana. Y eso te lo cuento ahora, en la parte 3. Parte 3. El borrado que costó miles de millones. Antes de que llegara el borrado, vino la fiebre. Y fue una fiebre enorme. En 1847, un profesor de Yale llamado Jonathan Baldwin Turner abandonó su puesto de enseñanza en el Illinois College de Jacksonville y centró toda su atención en un problema que estaba paralizando la colonización de las praderas americanas. No había cercas. Las inmensas llanuras sin árboles no ofrecían madera para construir vallas. Sin cercas, los colonos no podían contener ganado, proteger cultivos ni establecer los límites legales que el gobierno les exigía. La Ley de Asentamientos Rurales de 1862 iba a obligar a cada colono a cercar su parcela para demostrar su reclamación, pero la pregunta era obvia y urgente. ¿Con qué material? Turner llevaba experimentando con el naranjo de los Osage desde finales de la década de 1830. Había importado semillas directamente desde Texas, desarrollado técnicas de siembra, probado distintos espaciados y suelos, e incluso patentado una máquina para preparar el terreno y sembrar plantones en hilera de forma eficiente. Su propuesta era elegante en su simplicidad y devastadora en su eficacia. Una sola fila de naranjos de los Osage plantados a 30 centímetros de distancia entre sí producía, en apenas 3 o 4 años, una barrera vegetal que los granjeros describían con una frase que se hizo legendaria en todo el Medio Oeste: tan alta como un caballo, tan fuerte como un toro y tan cerrada que ni un cerdo podía cruzarla. Las espinas solas, afiladas como agujas y de hasta 2,5 centímetros de largo, bastaban para detener al ganado más obstinado. Las ramas entrelazadas formaban un muro viviente que ningún animal podía atravesar, derribar ni rodear. La promoción de Turner encendió lo que la prensa de la época bautizó como la fiebre del seto. En la década de 1860, el precio de las semillas del naranjo de los Osage se disparó hasta los $50 por fanega, una fortuna para la época. En un solo año se enviaron 18.000 fanegas de semilla hacia el noroeste, suficientes, según las crónicas, para plantar más de 160.000 kilómetros de seto vivo. Para 1869, se calcula que casi 100.000 kilómetros de cerca viva de naranjo de los Osage recorrían el medio oeste y el sur de Estados Unidos. El investigador Michael Farrow, de la Universidad de Clemson, que dedicó años a rastrear la historia cultural de este árbol y publicó el estudio definitivo en 2014, concluyó que algunos consideran al naranjo de los Osage tan importante como el ferrocarril, el arado de acero y el molino de viento para la colonización del medio oeste americano. Tan importante como el ferrocarril. Recuerda esa frase, porque lo que viene después es el reverso exacto de esa gloria. Y entonces la industria vino a por él.
En 1874, un granjero llamado Joseph Glidden registró una patente en DeKalb, Illinois, para un producto nuevo, el alambre de púas moderno. En menos de una década, fabricantes que acabarían siendo absorbidos por la United States Steel Corporation estaban vendiéndolo agresivamente a compañías ferroviarias y grandes ganaderos. El argumento comercial era simple y directo. El alambre era más barato de instalar y más ligero de transportar. Un corresponsal de la época escribió que el material suficiente para cercar 65 hectáreas cabía en un carruaje común y 2 hombres podían montarlo en solo 2 días. Pero lo que vino después no fue una transición natural del mercado. No fue que los granjeros probaran el alambre y eligieran libremente. Fue un borrado institucional orquestado desde múltiples frentes. Gobiernos estatales y municipales de todo el Medio Oeste empezaron a aprobar las llamadas leyes contra los setos durante las décadas de 1880 y 1890, obligando a los granjeros a podar o arrancar sus cercas vivas de naranjo de los Osage. Las justificaciones cambiaban según la audiencia a la que quisieran convencer. Riesgo de incendio, obstáculo para la expansión de carreteras, refugio de alimañas y plagas. Las compañías ferroviarias que inicialmente habían plantado naranjos de los Osage para traviesas y cortavientos dieron un giro de 180 grados y empezaron a promover exclusivamente infraestructura de acero. Las publicaciones oficiales del Departamento de Agricultura, las mismas que años antes habían clasificado al naranjo de los Osage como planta valiosa para cercas, lo reclasificaron silenciosamente como especie no deseada. La misma institución que ayudó a difundir el árbol ahora recomendaba su eliminación. A mediados del siglo XX, la industria química se sumó a la campaña con sus propias armas. Herbicidas diseñados para eliminar maleza leñosa, incluidos compuestos como el 2,4-D y el triclopir, fueron desplegados sistemáticamente contra las hileras de setos supervivientes durante programas oficiales de limpieza de lindes promovidos por los servicios de extensión agraria. El argumento era sencillo y repetido hasta la saciedad. Los setos desperdiciaban tierra productiva de cultivo. La lógica económica detrás de todo esto nunca fue complicada. El mercado de cercado en Estados Unidos supera hoy los $10.000 millones anuales. Postes metálicos, alambre de púas, malla soldada, paneles de vinilo y materiales compuestos. Cada producto de ese mercado requiere manufactura, minería, transporte y reemplazo cada 15 a 30 años. Una cerca viva de naranjo de los Osage no requiere ninguna de esas cosas y dura indefinidamente. Un poste muerto de esta madera clavado en tierra desnuda dura entre 50 y 100 años. No puedes construir una industria de ingresos recurrentes con un material que nunca necesita ser reemplazado. No puedes vender un producto de fábrica que compita con un árbol que crece gratis. Y sin embargo lo hicieron. Vendieron alambre de púas y dijeron que la cerca viva era cosa del pasado. Aprobaron leyes que obligaban a arrancar setos que habían protegido tierras sin coste alguno durante décadas. Publicaron boletines oficiales reclasificando la madera más resistente del continente como una plaga a eliminar. Levantaron una industria de 10.000 millones sobre productos que se oxidan, se pudren y necesitan reemplazo constante, mientras el árbol que hacía todo eso innecesario esperaba en la hilera del campo a ser talado. Pero hay algo que la industria no pudo controlar, lo que este árbol hizo después. Así lo que tú puedes hacer con él hoy mismo es lo que te cuento en la parte 4. Parte 4. El árbol que se negó a desaparecer. Los que nunca dejaron de usarlo sabían algo que los demás habían olvidado. En el condado de Osage, en Kansas, nombrado como el árbol y como la nación que primero comprendió su valor, un hombre llamado Hank Will carga una motosierra y una garrafa de agua en la caja de su vieja camioneta International Harvester del 64 y conduce en primera hasta el fondo de un barranco empinado en su granja. Los setos siguen ahí. Los árboles que sus antepasados plantaron hace más de un siglo han crecido desde simples cercas hasta convertirse en madera de auténtico porte. Will corta postes de ellos del mismo modo que los granjeros de Kansas lo han hecho durante generaciones. Selecciona troncos rectos, los tala, los descorteza y los deja secar al aire durante meses. Un buen poste de línea se vende entre $9 y $12. Uno de esquina alcanza entre $18 y $20, pero Will no los vende. Los usa. Porque según su propia experiencia, los postes sin tratar de este árbol duran tanto como el acero en su parte de Kansas, unos 30 años en el suelo, y muchos aguantan mucho más que eso. Generaciones enteras pasan y los postes siguen ahí. No está solo en esta convicción.
En el suroeste de Iowa, un director de escuela jubilado llamado Don McKinley documentó postes de esquina que llevaban entre 75 y 100 años en pie en las mismas granjas donde él creció de niño. En el Parque Histórico Nacional Homestead, en el sureste de Nebraska, el Servicio de Parques Nacionales mantiene y rehabilita la cerca viva original de naranjo de los Osage, plantada por el colono Daniel Freeman alrededor de 1875. Ha sobrevivido bastante más de un siglo. Está inscrita en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Un seto vivo, un organismo vegetal que crece y se regenera, declarado oficialmente Patrimonio de la Nación. Las personas que conservaron este conocimiento, que siguieron cortando postes de los mismos árboles que plantaron sus bisabuelos, que siguieron quemando esta madera en sus estufas cuando la ferretería del pueblo les vendía alternativas derivadas del petróleo, fueron tratadas como reliquias del pasado. Gente anticuada. El árbol del que dependían estaba clasificado oficialmente como indeseable. Los agentes de extensión agraria les decían que lo arrancaran y plantaran algo útil. Reliquias, les llamaban. Y entonces el mundo giró en una dirección que nadie en la industria esperaba. La madera tratada a presión, la gran respuesta de la industria química contra la putrefacción, empezó a ser cuestionada seriamente. La madera impregnada con arseniato de cobre cromatado fue retirada del uso residencial en 2004 por preocupaciones crecientes sobre la contaminación por arsénico. Su sustituto plantea nuevas preguntas sobre la lixiviación de cobre en el suelo y en las aguas subterráneas. Los precios del acero fluctúan con cadenas de suministro globales cada vez más frágiles e impredecibles. Mientras tanto, los movimientos de permacultura y agroforestería comenzaron a redescubrir lo que los viejos granjeros siempre supieron. Mark Shepard, fundador de New Forest Farm en Biola, Wisconsin, promueve activamente el naranjo de los Osage como infraestructura permanente de cercado sin insumos dentro de sistemas silvopastoriles. El árbol no necesita fábrica, no necesita mina, no necesita cadena de suministro. No necesita que nadie lo reemplace. Se reemplaza solo, porque está vivo. Los que nunca dejaron de usarlo no estaban atrasados. Estaban adelantados por décadas. Si vives en cualquier lugar desde Texas hasta los Grandes Lagos, es casi seguro que has pasado junto a un naranjo de los Osage sin saber lo que estabas mirando. El fruto lo delata. Desde septiembre hasta noviembre, esas esferas verde-amarillento brillante, del tamaño de una pelota de softball y cubiertas de protuberancias que recuerdan la superficie de un cerebro, cubren el suelo bajo los árboles hembra a lo largo de viejas líneas de cerca, cunetas y linderos de propiedad. Si recoges una, es más pesada de lo que esperas. Si la abres, un látex blanco y pegajoso brota del interior pálido y esponjoso. El olor es ligeramente cítrico, agradable, casi floral. Las ardillas las destrozan para llegar a las semillas. Los humanos generalmente no las comen, aunque no son tóxicas. El árbol en sí es de tamaño medio, entre 9 y 15 metros de altura en su madurez, con corteza pardo anaranjada profundamente surcada y una copa amplia y extendida. Las ramas llevan espinas afiladas de hasta 2,5 centímetros. Si cortas una rama viva, la madera recién expuesta muestra un amarillo anaranjado intenso, casi irreal, diferente a cualquier otra cosa en los bosques americanos. Con el tiempo oscurece hasta un marrón profundo y rico que revela su verdadera densidad. Si encuentras leña de naranjo de los Osage a la venta, no la dejes pasar. No, déjala secar al menos un año completo. Arde más caliente que cualquier madera que hayas usado jamás, así que quémala solo en estufas preparadas para maderas duras de alto poder calorífico y no sobrecargues el hogar. Los veteranos no exageran ni un gramo cuando dicen que puede deformar una parrilla de hierro fundido. Para postes de cerca, corta, descorteza y deja secar al aire. Perfora agujeros guía antes de clavar cualquier sujeción porque esta madera rechaza los clavos de acero como si fueran un insulto. Clava los postes directamente en el suelo, sin tratamiento, sin conservante, sin recubrimiento. La madera te sobrevivirá a ti y probablemente a tus hijos. Una precaución importante: la savia lechosa puede irritar la piel al contacto. Las espinas son serias, así que usa guantes gruesos y protección ocular al manipular las ramas. Y prepárate para afilar tus herramientas constantemente, o invierte directamente en cadenas y hojas con punta de carburo. Una madera que revienta motosierras. Postes que sobreviven a los granjeros que los clavaron. Una cerca viva que jamás necesitó una fábrica, una mina ni un pedido de reposición. SOS no fue borrado porque fallara. Fue borrado porque funcionaba demasiado bien.
y no puedes construir una industria de ingresos recurrentes sobre un producto que dura para siempre. El árbol sigue ahí. Lleva más de un siglo esperando que alguien vuelva a prestarle atención. Ahora lo sabes. Peme, si este otoño ves una de esas esferas verdes y rugosas tirada en el suelo junto a una cuneta, recógela. Estás sosteniendo en tus manos la semilla de la madera más indestructible de un continente entero. Un árbol que la industria intentó borrar de la memoria colectiva, que los gobiernos ordenaron arrancar por ley, que la industria química intentó envenenar con herbicidas, y que sigue en pie, aún exactamente donde lo plantaron hace más de un siglo. Plántala. Así es como este conocimiento sobrevive. Si este vídeo te ha abierto los ojos, dale like, suscríbete a Naturaleza Oculta y compártelo con alguien que merezca saber lo que la industria no quiere que sepas.